tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, amigos, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Controversia. Estamos en la temporada de verano. A disfrutar del programa. Hoy hablaremos sobre la inteligencia y sabiduría. Son las dos cosas, el mismo concepto, hablan de lo mismo. Vamos a descubrirlo aquí en el programa. Chicos, bienvenidos. Muy bien, gracias, todo chévere. Muy bien, Gracias, todo bien. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre este tema. Inteligencia y sabiduría. Muchas personas pueden llegar a asumir que es lo mismo. Y puede entenderse que es lo mismo en muchos casos. Pero cuando hablamos de inteligencia en general, ¿qué entendemos por inteligencia? O sea, ¿quién es alguien inteligente? Vemos que los conceptos comunes, inteligencia es la persona que adquiere más conocimiento. La persona que conoce más, es una persona inteligente. Digamos que sería aquella persona que tanto conoce la parte teórica como la parte práctica para cierto tipo de casos. Tal vez no necesariamente, tal vez inteligencia también incluya lo que es cuánto tiempo yo me demoro para aprender algo, ¿no? Tal vez tengo una mayor habilidad para adquirir ciertas habilidades y conocimientos. En psicología se habla de déficits de aprendizaje. ¿Será que el aprendizaje está ligado a la inteligencia en algún nivel? Quizás no sabríamos definirlo con certeza, pero por ejemplo yo tengo amigos que de verdad son personas con la parte del aprendizaje. Cuando leen un libro, simplemente leer un libro, ya son expertos en la materia que están leyendo. Y entonces el conocimiento que agarran por ese aprendizaje se va incrementando. Ahora, ¿su nivel de inteligencia aumenta por esto? Ahora, tocas el punto psicológico y indudablemente no podemos dejar de hablar de Chomsky, Piaget y Skinner. Y estos psicólogos hablan acerca de la adquisición del conocimiento como la inteligencia, hablan de la adquisición del lenguaje y la mayoría de ellos acuerda que es por experiencia. Que todo lo que es experimentado por el pequeño, en este caso el niño, va a influir bastante en su conocimiento y en su inteligencia. Pero, ¿será esto total? Porque... A ver, mira, tú has mencionado ya nombres. ¿Será que hay personas que ya fallecieron, pero que sus nombres han perdonado porque se les considera inteligentes? Por ejemplo, hay un neurólogo muy conocido, Ortiz, que hace mención que el niño va a adquirir lo que es la inteligencia a partir de los 7 años. Es el momento en el cual esta persona va a adquirir la mayor capacidad o maneras de cómo adquirir nueva información. Pero entonces ahora, ¿nosotros no somos capaces de adquirir nuevos conocimientos? Miren, cuando somos pequeños no recordamos mucho, pero estoy seguro que si ustedes tienen hermanitos o primitos o amiguitos pequeños, van a darse cuenta que los padres muchas veces compiten, ¿no? ¿Quién es el más inteligente comparando con los hijos de otra persona? No, si mi hijo ya, por ejemplo, arma los bloques y tu hijo no, todavía no. No, pero mi hijo hace esto. O sea, como que la inteligencia está ligado a lo que puedes hacer o a lo que no puedes hacer dependiendo de tu edad. Y muchas veces eso se traduce, ¿no?, en la época estudiantil a la adquisición de notas. Yo puedo tener notas sobresalientes y ser considerado inteligente, mientras que saco malas notas y puedo considerado no inteligente. Bueno, quizás como tú dijiste ahorita, es por el nivel de aprendizaje. No todos aprendemos de una misma forma. Hay unos que el aprendizaje es un poco más lento, otro que es un poco más rápido. Quizás esto tenga que ver, por ejemplo, con este aspecto que estás nombrando. Ahora, también tenemos que ver el punto, justamente tocaste de los exámenes. Yo conozco muchas personas que en el momento de un examen se olvidaron todo lo que conocían, pero en realidad saben mucho, conocen mucho. Y hay personas que en el examen rindieron muy bien, pero después del examen ya no se acuerdan nada. Estudiaron para el momento. ¿Tiene también que ver la inteligencia con la memoria a corto o largo plazo? ¿Cómo se define a alguien inteligente? ¿Cómo sabes que alguien es inteligente? Porque si no solamente nos replegamos a los estudios, entonces estamos limitados. Y si estás de vacaciones, ¿cómo sé que soy inteligente? Si lo refrenamos solamente a conocimientos, tú puedes saber mucho de historia y él puede saber mucho de videojuegos. Son dos tipos de conocimiento totalmente diferentes. Ambos demandaron aprendizaje, memoria, aplicación. Tú puedes aplicar historia para, qué sé yo, hablar de historia. Él puede aplicar sus conocimientos en videojuegos para sacar un puntaje excepcional, ser perfecto, ser el mejor en el videojuego. Qué sé yo, ¿no? Tantos casos, pero ¿qué hace en realidad a una persona inteligente?
Porque de alguna manera parece que esto está conectado con la resolución de problemas, ¿no? La capacidad de poder dar solución a los problemas. Si esto fuera así, entonces, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva de lo que es la inteligencia? Es una buena pregunta que en sí también sería bueno definir o conocer, ¿no? ¿Por qué es actualmente tan importante tener inteligencia o ser inteligente en el área académica? O sea, para conseguir un trabajo, para que puedas tener, ¿es necesario también ser solamente inteligente en la área intelectual? Y si puedes obtener inteligencia, ¿no? O sea, ven a lo que me refiero. Por ejemplo, antes de empezar a grabar el programa de hoy, hablábamos de tus clases, ¿no? Que tienes que aprender músculos, que tienes que aprender huesos. Yo puedo decir, ¿cómo se llama este huesito? Y tú me puedes decir el nombre. Para ti es útil. Para mí no me sirve saber cómo se llama el hueso. No me sirve. Si se me rompe, yo no voy a ir, por favor, deme una pastilla para este huesito. No, pero para el médico sí. Para el que estudia medicina sí es importante. Entonces, ¿a qué está ligado la inteligencia? ¿Al uso del conocimiento? ¿A tener conocimiento? ¿A qué? ¿No? ¿A qué? ¿A resolución de qué tipo de problemas? Luego también, ¿en qué etapa, si es que se puede adquirir la inteligencia, cuál es la edad en la cual se refuerza la inteligencia? Porque hay estudios, por ejemplo, en los que hay niños que fueron abandonados en el campo y los lobos lo cuidaron. Y cuando los encontraron ya de grandes, se dieron cuenta de que estos niños estaban o tenían un retraso mental. Entonces, no habían desarrollado esa área. Entonces, ¿será que tiene que ver también lo que es la sociabilización en el desarrollo de la inteligencia? ¿Y qué tipo de inteligencia? Porque hoy en día, ¿verdad?, se habla de las inteligencias múltiples. Hablamos de inteligencias múltiples. Muy bien, chicos, hay otro punto que necesitamos conversar que tiene que ver con la resolución de problemas cotidianos. ¿Hasta qué punto el ser inteligente, vamos a colocarlo así, o que te califiquen de inteligente, te capacita para vivir bien, te capacita para solucionarte bien? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, en la más cruda realidad, como lo veas, por ejemplo, el preparar el asalto a un banco, demanda mucho conocimiento, demanda ver tiempos, conocimiento, o sea, Inteligencia espacial. yo sé que es un ejemplo, está loco, está arrancado, sí, pero demanda conocimiento. La ama de casa, la mamá que está en casa y va a preparar el almuerzo, no qué sé yo, se olvidó de ir al mercado y sabe que tiene que hacer el almuerzo, ¿no? Y de alguna manera hay, qué sé yo, 4 papas, 2 tomates y ¡pum!, apareció almuerzo, sopa, segundo, postre y refresco, con esas cosas nomás que había, como que de alguna manera está enlazado con la productividad. Exactamente. Claro, exactamente. Y no solo eso, ¿será que nosotros hemos hecho un paradigma acerca de la inteligencia? O sea, simplemente el genio es inteligente, ¿no? Entonces, es cierto, puede ser que haya habilidades que nosotros no consideramos como inteligencias, pero que en realidad sí lo son. Como había dicho José Luis, nosotros hemos enlazado lo que es inteligencia a productividad. ¿Y por qué se hace esto? Porque siempre se enlaza lo que es inteligencia a productividad. Sí, A siempre ver, si yo decimos... les pregunto, ¿ustedes son inteligentes? Sí. Creo que lo dudan, ¿Cómo, porque, La cómo mayoría de medirlo? gente- ¿Cómo ¿Cómo medirlo? medir la porque inteligencia? yo les digo, no, son inteligentes y estás pensando en tu último examen. No. ¿Cómo me fue? Pero si tú te pones a estudiar para el siguiente examen y sacas una buena nota, y lo digo porque estamos en clases, en la universidad, y aunque estamos de vacaciones, ¿verdad? No hay clases, no, me habla de exámenes, cambia de canal, porque de alguna manera el adquirir conocimientos en un sentido académico, para muchos es una tortura, es difícil, qué sé yo. Y hay algo curioso, porque muchas personas que son muy buenos en las clases, muy buenos sacando notas, muy buenos haciendo trabajos, en el campo de trabajo están varados, no logran de repente avanzar de manera profesional, por más que tienen el conocimiento, por más que tienen la inteligencia, por decirlo así, ¿no?, académica. ¿Será que de repente en estos últimos años hemos comprometido mucho a la inteligencia, a poder comprobarla mediante un papel? ¿Será que Ahora- solo mediante un papel nosotros podemos darnos cuenta si somos inteligentes o no? No solamente eso, estudios mencionan de que muchos jóvenes que tenían muy altas calificaciones en la escuela, en el colegio, cuando tuvieron que salir a medios de trabajo, no podían permanecer mucho tiempo. Del 100% de estudiantes que fueron en este estudio con promedios de estudios, calificaciones altas, solamente un 40% fueron aceptados. Entonces, ¿será que
una relación también entre las inteligencias o será necesario esta... Hablando de estadísticas, allí entra lo que había estallado, o sea, es todo en la parte cuando salimos a trabajar. Ya entramos a todo, pues, englobamos todo, no simplemente es el conocimiento académico que tuviste, sino también es cómo te desenvuelves socialmente, cómo te vas a desenvolver resolviendo los problemas. O sea, esto abarca varios aspectos. Ustedes están mencionando todo de inteligencia académica con lo práctico. Entonces, ¿por qué en las escuelas solo nos enseñan teoría, teoría y teoría? A los alumnos los saturan de pura teoría, pero ¿y la práctica? Como quien te dice, ¿no? ¿Cuál es tu curso favorito? El recreo. ¿No? Y cuando estás en la Educación universidad, física. no, y cuando estás en la universidad, cultura física, bueno, cultura física aquí en la Universidad Perón Unión es un curso que te hace sacar tiempo, la verdad, porque cuando uno está en la universidad se mete a estudiar tantas cosas que deja un poco de lado su parte de ejercicios, ¿no? Y este curso justamente te motiva a eso. Miren, estamos entrando a una parte en el tema en el cual vemos que inteligencia no puede ser solo, ¿no? O sea, no puede ser solo tener buenas notas, no puede ser solo conocer de algo, no puede ser solo, o sea, porque limitamos en alguna manera y de manera muy abierta lo que en realidad es inteligencia, porque para decir que inteligencia solamente es eso, tendríamos que aceptar que de repente muchos de los que estamos aquí no somos inteligentes, y ahí entramos en un conflicto. Porque el simple hecho de ser seres humanos nos hace seres, ¿qué cosa? Inteligentes. Entonces, ¿qué riesgos podría ocurrir, por ejemplo, en el no entender que tenemos inteligencia? Exacto, y también poder mencionar ahí, la inteligencia, ¿será necesario que para triunfar necesitamos inteligencia? ahora me viene a la mente un dicho, y no solamente un dicho, es una frase de una persona conocida como muy inteligente que dijo: solo sé que nada sé. Imagínense, si solo abarcamos que la inteligencia es al lado del ¿pero eso es conocimiento. inteligencia o es sabiduría? Ahora tendríamos que entrar en el contexto de qué es sabiduría. Te das cuenta, porque inteligencia es saber que 2 más 2 es 4. Uy, qué inteligente, sabe sumar. Pero... ¿para qué lo aplico a la vida? Exactamente. Ahora, es ¿no? que eso depende, porque no sabemos, sí, hay veces que sabemos que 2 más 2 es 4, pero es algo mecánico. No sabemos el porqué del 2 más 2 es 4. Bueno, yo creo que sí sabemos que 2 más 2 es 4. El asunto es cuando de repente queremos encerrar inteligencia y dejamos de lado sabiduría. Y la parte de sabiduría, uno dice, no, sabio los viejos, sabio el abuelo, sabio la abuela, sabio el papá. La experiencia. Como que si nosotros los jóvenes no tuviéramos una, de repente, relación de sabiduría con inteligencia y qué sé yo. Bueno, el tema está dando un giro, vamos a irnos nosotros a un corte, vamos a volver después del corte para hablar sobre sabiduría. Esto es Controversia, ustedes no se muevan, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano. Estamos hablando de la inteligencia y sabiduría. Si ustedes quieren compartir con nosotros sus opiniones, recuerden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, también visiten nuestro blog y por ejemplo, también pueden dejarnos sus mensajes a través del Twitter. Chicos, estamos hablando ya de la inteligencia, hemos entrado a ver algunos puntos claves para diferenciar una cosa de la otra. Pero en el bloque anterior empezamos a darnos cuenta que no todo lo que juzgamos como inteligencia entra en un rubro de inteligencia, sino también hay un asunto de sabiduría, ¿no? Tú habías mencionado la cita de un filósofo, ¿no? Todo sé que nada sé, pero un filósofo normalmente no lo asociamos con inteligencia, sino que con sabiduría. Pero ¿qué diferencia hay entre sabiduría e inteligencia? Creo que esa es una pregunta que al final vamos a tener que hacernos. ¿Qué diferencia hay entre inteligencia y sabiduría? ¿Qué creencias, digamos así, ¿no? ¿Cuándo se considera algo sabio o a una persona sabia?
En la antigüedad, si recordamos, muchas personas que tenían dudas en la resolución de problemas, pues siempre acudían a una persona sabia, al sabio del pueblo, al sabio que podía orientar. Y generalmente nos ha mostrado que es alguien que vive lejos, solito. Ahora, por lo general, cuando vemos a esas supuestas personas sabias, ¿qué son? Son personas adultas, ancianos, que tal vez, que tienen muchos años y por lo general las personas piensan esto. Si es más anciano, más viejo, más sabio. Entonces, ¿la sabiduría estaría ligada a la experiencia? ¿O será que una persona que ha vivido más, ¿no? Como menciona Jordana, necesariamente tiene que ser sabio? ¿O todas las personas que lleguen a esa edad son sabios? Y si llegamos a esa conclusión, entonces me pregunto, ¿entonces un joven no podrá llegar a ser sabio? No, y todos filosofamos en algún momento. Todos ejercemos filosofía de alguna forma. No es cierto, alguien dijo, un escritor famoso, Shakespeare dijo, ¿no? Alguna vez, ser o no ser. Y ahí el dilema. Y tú puedes mirar tu tarea, la tarea o no la tarea. La película o no la película. Salir o no salir. O sea, de alguna u otra manera ejercemos, jalar o no jalar. Ejercemos de alguna manera el pensamiento, ejercemos de alguna manera, filosofamos. Hoy tenemos, por ejemplo, las redes sociales. Y es típico el amigo, si no son ustedes, que siempre coloca sus frases, ¿no? Sus frases sabias. Sus frases sabias. Y si tú has tenido... La frase del día. Tú has tenido de repente tu lapsus, ¿no? Tus lapsus brutus, como dicen algunos, ¿no? Y has tenido una experiencia de otra dimensión, por decirlo así, ¿no? Hoy día te pasó todo mal y de ahí encontraste la forma, qué sé yo, colocas tu frase sabia, ¿no? Hoy día fue terrible, pero qué maravilloso llegar, ver al espejo y ver que me amo. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y todos, like, me gusta, qué sabio, uy, sí. Entonces, en realidad, de repente como que se rompe un poco ese parámetro de no, la sabiduría es para los viejos, para los ancianos. Y como que de repente nosotros mismos estamos en búsqueda de sabiduría. Tal vez en el día a día adquirimos nuevas experiencias que nos ayudan o que alimentan nuestra sabiduría, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿podrá ser que actualmente un joven pueda adquirir esa sabiduría? O mediante la palabra de Dios, por ejemplo. ¿O cómo puedo darme cuenta yo cuando una persona es sabia o cuando no? Como hablamos en el bloque anterior, entonces, de inteligencia, entonces estamos viendo ahorita de que la inteligencia está dentro de la sabiduría. O de repente es al revés, de repente la sabiduría está dentro de la inteligencia. Pero no sería que la sabiduría es aplicar la inteligencia en nuestra vida. Yo les pregunto algo. Pelearon con el novio, pelearon con la novia. ¿A quién buscan para un consejo? ¿A un inteligente o a un sabio? Buscan a un amigo. A un sabio. No, obviamente vas a preferir en esas ¿a quién buscamos? circunstancias. ¿A un inteligente o a un sabio? Obviamente en esos momentos a un sabio. Ya, pero sean sinceros, porque ninguno le va a pedir la ayuda al abuelo, al viejito, al pastor, al consejero. No, ¿a quién buscas? A tu amigo. Buscas a tu amigo, y tu amigo no necesariamente es el más sabio, así que no me vengan a decir con que tú tienes 20, sabio. Tu mejor amigo tiene 18, a ver. Miren, ¿por qué les pregunto esto? Porque muchas veces el hablar de inteligencia y el hablar de sabiduría puede decir, son las mismas cosas, pero no, espérate, no son las mismas cosas, pero sí son la misma cosa, pero al final no son las mismas cosas. O tal vez una está dentro de otra. Es muy importante que tal vez sería bonito tocar, ¿no? Que toda persona inteligente no necesariamente es sabia. Y ahora, ¿todo sabio necesariamente tiene que ser inteligente? Y ahí entramos otra vez a lo que quedamos en el segmento anterior, ¿no? Entonces, ¿quién es inteligente? ¿Qué es inteligencia? Ahora, por ejemplo, si yo digo un nombre, Salomón, ¿sabio o inteligente? Sabio. Pero, o sea, ¿no era inteligente? ¿Por qué? También. Bueno, todos sabemos que la Biblia dice a ver, otro. Albert Einstein. ¿Sabio o inteligente? Inteligente. O sea, no era sabio. No era sabio. ¿No han visto su foto con su cabello blanco y su bigote? Se ve con su lengua afuera, inclusive. Hay algunas fotos así. O sea, no era sabio entonces. Tal vez comúnmente, por lo que nos muestra la sociedad o nosotros mismos, asociamos adquisición de conocimiento, inteligencia. Y asociamos experiencias, vivencias con sabiduría. Pero, ¿será eso realmente el concepto? Tal vez sabiduría hace relación a la decisión o toma de decisiones. Mira, él acaba de decir algo interesante. Si tratamos sabiduría como la acumulación de experiencias, hay jóvenes que acumulan demasiadas experiencias en un corto tiempo. Una uso. ¿No?
son muy experimentados en algunas cosas, vamos a decirlo así. Entonces, son sabios. ¿Y sabiduría para qué? Te explico, ¿no? Por ejemplo, en clases está bien, lo mides a través de las notas. En la universidad, en el instituto, en el colegio donde tú estés, mides tu inteligencia de repente a partir de las notas y otros factores que van en el sector académico. Pero cuando hablas de sabiduría, ¿no? Hay algunas palabras propias de cada país. Tener maña, tener muñeca, saber cómo hacer las cosas, ¿no? Ser vivo, porque eso también puede ser interpretado de repente como una sabiduría y una sabiduría criolla muchas veces, ¿no? Una sabiduría, una manera de hacer las cosas, de hacer que las cosas pasen. Porque si es sabiduría hacer que las cosas pasen, o sea, con un conocimiento previo, lograr un beneficio, lograr la mejoría en algo, realmente tendemos más sabios que inteligentes. Y justamente como tú decías, ¿no? A veces podemos encontrar la expresión del conocimiento en el popular de la gente, en los dichos. Y alguien me dijo una vez un dicho: inteligente aprende de sus propios errores, sabio de los errores de los demás. ¿Qué tan cierto es? Y yo te repregunto, Ahora, ¿no? Si el inteligente aprende de sus propios errores y el sabio de los errores de los demás, entonces ¿por qué voy a buscar al sabio cuando puedo buscar al inteligente? Cuando somos jóvenes, la verdad, muy poco nos preocupamos de la sabiduría, nos preocupamos del resultado. Muchos de nosotros nos dejamos llevar o tomamos decisiones en base solamente al resultado. Pero cuando vamos a la Biblia tiene todo un libro de consejos, estrictamente de consejos. La Biblia está llena de consejos, está llena de experiencias, entonces está llena de inteligencia y sabiduría, podríamos decirlo así, de alguna manera. Pero de manera especial está llena de cosas que te dicen cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería entonces sabiduría o inteligencia en la Biblia? Pero sabiduría también, no sería, como se dijo anteriormente también, discernir entre el bien y el mal. Si la Biblia da consejos, no nos da consejos para hacer el bien. Ahora, esos consejos, y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar un libro muy característico, el Proverbios, y cada vez que decimos Proverbios es un libro lleno de sabiduría. Pero, ¿qué nos dice en su contenido? ¿Qué tipos de consejos nos da en su contenido para nosotros decir que son sabios? Bueno, nosotros tenemos no solamente Proverbios, está Eclesiastés también, que es un libro de consejos muy interesantes, pero en el sentido más estricto de la palabra, inteligencia y sabiduría parecen dos cosas que son primas hermanas, porque hablan de lo mismo, pero en realidad no hablan de lo mismo. Parecen ser lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, o sea, un poco que nos puede marear, ¿no? Y la pregunta con la cual queremos cerrar este bloque antes de ir al corte y regresar con nuestro invitado es, sencillamente, ¿qué me conviene como joven estudiante, como trabajador, como soñador, qué sé yo? ¿Qué me conviene? ¿Ser inteligente o ser sabio? ¿Es posible ser inteligente y sabio o tengo que elegir entre ser sabio y ser inteligente? Bueno, para contestar estas preguntas existenciales y algunas otras cosas más, vamos a volver después del corte. No se vayan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, temporada de verano, disfrutando las vacaciones, como siempre, conversando sobre temas interesantes. Estamos hablando sobre inteligencia y sabiduría, discutiendo si son la misma cosa, si son parecidas y cuál es más importante. Y para ayudarnos a disipar nuestras dudas, y está con nosotros nuestro invitado, es el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Siempre es una alegría estar acá en este programa, compartiendo este momento. Gracias por la invitación y con certeza vamos a compartir un momento muy interesante acá, ¿no? Empecemos hablando de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, entra la preocupación de dos sectores. Una de los padres y otro del estudiante. Porque inteligencia siempre lo relacionamos con el factor académico. ¿Qué es inteligencia? O sea, ¿cómo definimos de alguna manera la inteligencia? Bueno, yo creo que no tenemos que estar buscando muchas definiciones porque hay una definición dada en el diccionario y la sociedad lo maneja muy bien. Inteligencia está más relacionada con conocimientos, con la cantidad de cosas que nosotros sabemos, con la cantidad de cosas que ponemos en nuestra mente. Entonces, una persona inteligente normalmente es la persona que saca más notas más altas. Una persona inteligente es la que más conoce, porque inteligencia está relacionada a conocimiento directamente, ¿no?
Eso es desde un punto de vista social, ¿no? ¿Cuáles son de repente algunos de los mitos que hemos tenido o que se han ido cambiando en los últimos años? Porque en Latinoamérica nuestro sistema educativo ha pasado por una reforma y en algunos países todavía necesita una reforma para poder de alguna manera entrar en competitividad académicamente hablando con otros países que tienen un estilo de estudio diferente. Ahora, hablando desde un punto de vista de inteligencia, ¿no? de adquisición de conocimientos, ¿todo tipo de conocimientos es inteligencia? O sea, si yo puedo adquirir conocimientos, ¿puedo adquirir inteligencia? ¿Puedo hacerme inteligente? No, la capacidad de adquirir conocimientos todos lo tienen. La inteligencia está relacionada más con el hecho de cómo tú adquieres estos conocimientos y cómo lo vas almacenando en tu mente. Entonces, hoy en día se hablan de distintos tipos de inteligencia, por ejemplo, mientras que antes se pensaba que tal vez todos los que de alguna manera almacenaban el conocimiento solo a través de un camino, esos eran inteligentes. Pero hoy en día los jóvenes pues almacenan conocimientos de distintas maneras, algunos de forma más visual, otros por lo que escuchan, algunos por lo que hacen. Entonces hay distintos tipos, distintas maneras como el ser humano va colocando conocimientos en la mente. Desde ese punto de vista todos somos inteligentes, solo que no todos somos del mismo tipo de inteligentes. No todos colocamos el conocimiento de la misma manera en nuestra mente. No, algunos lo van a hacer de una manera, otros lo hacen de otra manera, pero todos somos inteligentes. Ni de la misma velocidad, o sea, no todos adquieren conocimiento tan rápidos como otros. Exacto, no todos lo hacen con la misma intensidad, no todos lo hacen de la misma, pero la velocidad va a depender también de tu manera de adquirir conocimiento, porque alguien lo va a hacer más rápido leyendo, mientras que alguien lo hace más rápido mirando, ¿no? Y el otro mira y no adquiere mucho, mientras que leyendo lo hace más rápido. Entonces, uno es inteligente, uno adquiere el conocimiento de una manera, ¿no? Mientras que otros lo hacen de otra manera. Pero al final todos los seres humanos son inteligentes, ¿no? Entonces estaría mal como colegio o como universidad medir la inteligencia de los alumnos a través de un examen. A través de un examen que tal vez solo enfoque un tipo de conocimiento, una forma, ¿no? Entonces estaría mal. Profesor que de alguna forma, digamos, va a hacer un examen solo verdadero y falso, de todas maneras está afectando a un alumno que podría tener otro tipo de razonamiento, otra forma de razonar. Entonces, mientras que el profesor hace un examen que tiene relaciones múltiples, tiene una porción para llenar, para completar espacios en blanco, otra porción para verdadero y falso, otra porción para desarrollar, ¿no? Entonces está dando posibilidad a que todos los alumnos tengan oportunidad a mostrar en qué son mejores, porque hay chicos que son muy buenos para memorizar, pero hay chicos que son muy malos para desarrollar, ¿no? Para argumentar una posición. Entonces, no es que sea menos inteligente que el otro, solo que tienen diferentes maneras de almacenar y de expresar ese conocimiento. ¿Hay alguna disposición genética a la inteligencia? Me explico. Si mis padres son médicos, son profesores o tienen algún tipo de carrera, ¿puedo yo adquirir ese tipo de inteligencia? Porque hay de alguna manera la siguiente relación, ¿no? Un padre que tiene de repente estudios superiores, tiene en sus hijos también como que una tendencia por ese lado. Un padre que tiene un negocio o tiene un negocio familiar, digamos así, ¿no? Una tienda, un restaurante, qué sé yo, el chico empieza o crece, se desarrolla muy bien ese lado de inteligencia, sabe manejar bien presupuestos, o sea, de manera práctica, mucho antes inclusive de asistir a la universidad. ¿Existe alguna predisposición genética? Miren, existen algunas predisposiciones genéticas con certeza, muchos de los estudios lo han demostrado, pero no quiere decir que está amarrado a eso la persona. La persona puede mejorar en algunos aspectos, porque la inteligencia va a estar muy relacionado a nuestro cerebro y a la capacidad que tiene nuestro cerebro de almacenar, de colocar cosas y luego de expresar esas cosas que vamos colocando en nuestra mente. No necesariamente de resolver situaciones, pero sí de expresar. Te preguntan algo y tú respondes. Tú tienes muchas cosas para decir, para poder contestar, ¿no? Entonces, existe alguna predisposición y existen algunos factores que van a influenciar. Yo estuve hace algún tiempo atrás en un seminario que dieron unos investigadores sobre nuestro cerebro, ¿no? Sobre la capacidad que tenemos nosotros, y ellos decían, por ejemplo, que la inteligencia es algo que sí se puede desarrollar, no es que nosotros venimos con una cantidad y ya no se puede desarrollar, sino que podemos cada día mejorar nuestra capacidad de concentración,
Podemos cada día mejorar nuestra capacidad de almacenamiento, la rapidez con la que almacenamos, la cantidad con la que nosotros podemos almacenar en nuestra mente se puede mejorar. Y hay factores ambientales. Si nosotros vivimos en un lugar muy inadecuado, entonces eso va a disminuir. Si nosotros vivimos en un lugar más adecuado, va a aumentar. Si nosotros comemos algo que es adecuado, entonces esto va a mejorar. Si comemos algo que es inadecuado, esto va a disminuir. Porque la inteligencia está muy relacionada también con nuestra mente. Sí, pero si hablamos de inteligencia no hablamos solamente de seres humanos. Hoy es posible entrenar animales. Es posible entrenar animales que se creían intrenables, si existe la palabra. No solamente eso, también con el aumento de la tecnología existe ahora también la inteligencia artificial. Si la inteligencia está ligada únicamente al manejo de conocimientos, entonces, ¿cómo definir inteligencia? Sabemos que podemos adquirir conocimientos, pero el adquirir conocimientos en base a estas comparaciones, la inteligencia animal, la inteligencia artificial, ¿solo el adquirir conocimientos ya es inteligencia? En términos sociales, sí. En términos sociales, sí, eso es inteligencia. Básicamente almacenar información. Por eso que se habla de inteligencia artificial justamente, porque se le entrena a un robot para que haga una cierta cosa y aunque nosotros pensemos que en algunos casos los robots solo están programados, los que tienen esta capacidad de inteligencia artificial son los que de alguna manera de la experiencia van a comenzar a adquirir y van a colocar algunas cosas. Entonces yo pongo por acá algo y esto no está ocurriendo bien, voy a poner a este otro lado. Eso es lo que hace que exista inteligencia artificial. En los animalitos también existe este tipo de inteligencia, porque ellos van aprendiendo algunas cosas y van colocando en su mente. Tú les vas diciendo, mira, siéntate, 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 y tanto que reciben esto, ellos comienzan a entender que tienen que sentarse cuando tú les mencionas esta palabra, y entonces van colocando eso en su mente. Pero miren, la diferencia entre la inteligencia del ser humano y la diferencia de un animal, digamos, ¿no? Es tan grande, ¿no? Tan grande que realmente cuando los antropólogos abordan este tema de comparación, simplemente muy pocos lo abordan, casi nadie lo aborda realmente, porque no merece, digamos, perder el tiempo y hablar de una comparación, porque es totalmente distinta, ¿no? Magíster, estuvimos hablando también de esto, y una pregunta que quisiera hacerle es, ¿habrá una edad adecuada para este desarrollo de la inteligencia si decimos que los seres humanos son inteligentes? Bueno, se ha comprobado que los niños realmente hasta los 7, 8 años de edad desarrollan su capacidad de recepción, de concentración. Entonces, de alguna manera yo pensaría que está muy ligado, nuestra capacidad mental está muy ligada a la formación entre los 0 y los 7, 8 años de edad. Ahora, ¿qué factor cumple la estimulación temprana en esta adquisición del conocimiento? Bueno, yo creo que la estimulación temprana hoy en día está comprobado que perjudica un poco, ¿no? Y realmente no permite que la persona desarrolle su capacidad mental de recepción y de análisis. Y yo creo que en algún momento vamos a hablar de la sabiduría, pero la inteligencia y la sabiduría están bastante relacionadas. Puede ayudarte un poco en la inteligencia, pero no necesariamente te va a hacer una persona capaz de vivir en este mundo. Entonces, los estudios actuales lo que tratan de orientar a los padres es para que ellos de alguna forma jueguen con sus hijos en esta temporada, para que no salgan de casa, ¿no? Nosotros conocemos el país más deseado para vivir en el mundo, dicen que es Finlandia, ¿no? Y una de las características de este país es que sus niños hasta los 7 años prácticamente no pisan ninguna escuela. Y por eso que en este país existen menos cantidad de divorcio, existen mayor posibilidad de vivir, más plata, es el mejor país del mundo, dice la ONU, ¿no? Para poder vivir. Entonces, si nosotros de alguna manera vamos a estudios científicos, sí los encontramos, y en la experiencia también se comprueba que un niño que crece en casa con papá y mamá jugando es un niño que tiene más capacidad para retener cosas, un mejor cerebro, vamos a decirlo así, ¿no? Pastor, y en cuanto a lo que usted menciona, ¿eso no estaría dentro de los niños de 0 a 7 años, lo que se llama la inteligencia emocional? La base para que una persona posteriormente pueda tener una mayor
toma de decisiones, por decir así, en el aspecto emocional, y que a partir de los 7 hasta los 12 años ya se podría hablar del proceso intelectual cuando el niño vaya al colegio. Por supuesto, solo que si tú no tienes este desarrollo bien fundamentado de los 0 hasta los 7, tú nunca vas a poder adquirir conocimientos y retener conocimientos. Entonces la inteligencia es un solo paquete que va a estar viniendo, que se manifiesta de distintas maneras, que la persona aprende de distintas maneras, es una realidad, pero que tiene un soporte. Ahora, a mí me gustaría aquí aclarar algo importante que creo que estamos mezclando y vale la pena separarlo. Es que cuando hablamos de inteligencia y hablamos de sabiduría, tenemos que hacer una división bastante grande y drástica entre lo que es inteligencia y sabiduría social y lo que es inteligencia y sabiduría bíblica. Son dos cosas bien diferentes. No podemos mezclar el concepto de inteligencia y sabiduría social con el concepto de inteligencia y sabiduría bíblica. Porque inteligencia y sabio puede haber en nuestra sociedad también. Y hay muchos, nosotros podemos mencionarlos por lista. Hay muchos que son inteligentes y sabios. Pero cuando tú comparas los inteligentes y sabios bíblicos, te das cuenta que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, es bueno marcar esta diferencia. Bueno, con todo lo que estamos conversando, podemos de repente, de alguna manera, ir cerrando algunas ideas para poder hablar realmente sobre un punto muy importante que ya es la sabiduría, ¿no? Sin embargo, ligamos el tema básicamente a resolver problemas. Inteligente y sabio pueden ser dos cosas diferentes, pero los dos resuelven problemas. Hay problema, le doy una solución, con un conocimiento o con una experiencia. Entonces, ahí es de repente donde empieza la disyuntiva, ¿no? Soy inteligente, soy sabio, no soy inteligente. Y de repente allí es donde tenemos que encontrar, a partir de lo que dice la Biblia, qué es lo que realmente es mejor para cada uno de nosotros. Vamos a irnos a una pequeña pausa aquí en el programa. Ustedes en casa no se muevan, esto es Controversia. Hablamos sobre la inteligencia y sabiduría. Regresamos en unos instantes. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso. Esta es Controversia, temporada de verano, temporada de vacaciones, y estamos hablando justamente sobre la inteligencia y sabiduría. Nos sigue acompañando el magíster Benjamín Rojas, que nos está ayudando ya a aclarar varias dudas. Y habíamos dejado una ventanita a este segmento. Hablábamos una diferencia, mencionaba usted, entre la sabiduría, inteligencia social y la sabiduría e inteligencia bíblica. Antes de ahondar en esa parte del tema, ¿qué es sabiduría? ¿Qué se entiende popularmente como sabiduría? Bueno, sabiduría está relacionado más a la experiencia y a la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Y así lo define nuestra sociedad, y también pues no tenemos que estar luchando con esa definición. Pero yo decía en el segmento anterior que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría bíblica y lo que es inteligencia y sabiduría social. Para que se entienda esto bien, me gustaría tal vez tratar de ilustrarlo, pero de alguna manera necesitamos comprender que las personas pueden conocer cosas que la sociedad dice y no necesariamente conocer cosas que la Biblia dice. Y por lo tanto solucionan su problema con lo que la sociedad dice y no con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿se marca un poquito la diferencia? No, espero que se esté notando la diferencia. Vamos a poner el caso de la educación de los niños, ¿no? En la Biblia hay un texto que hay veces algunos teólogos lo han tratado de dar muchas vueltas para decir que al niño nunca debería de caerle unas cuantas nalgaditas, ¿no es cierto? Pero hay algunos textos que dicen que las nalgaditas no están fuera de lugar en la formación del niño. Nuestra sociedad va a decir en muchos libros, y muchos de los educadores van a decir eso está totalmente fuera de
del lugar. Entonces, ¿hay sabiduría, hay inteligencia, hay información social? Claro que la hay. ¿Hay sabios sociales? Claro, porque reciben toda esta información y en base a esta información solucionan sus problemas y actúan. Pero hay inteligencia bíblica también, porque hay mucha información bíblica, y tú puedes también solucionar tu problema y reaccionar frente a una situación determinada, como sea la educación de tu hijo, con esta información. Entonces hay una zanja en medio. Y yo creo que la primera decisión que nosotros tenemos que tomar, como jóvenes o como personas, es: ¿yo voy a ser un inteligente y sabio social o yo voy a ser un inteligente y sabio bíblico? En todos los sentidos de la palabra. Cuando entramos a este rubro, cuando entramos a hablar ya de inteligencia y sabiduría, haciendo la diferencia, podríamos de repente verlo desde la óptica de la sociedad, ¿no? En Latinoamérica tenemos una sociedad religiosa. De una u otra manera tenemos una sociedad religiosa. La generación que hoy no está necesariamente saliendo, bíblica. Exactamente. Y la generación que hoy está saliendo a los campos laborales, la generación que se está preparando en la universidad y la generación que se encuentra en el colegio, en la secundaria ahora, están saliendo del cascarón, vamos a decirlo así, religioso. Están abriéndose a la manera libre de pensar. Ya no vemos familias de cuarta y quinta generación siguiendo tradiciones religiosas. Encontramos familias que duran 2 generaciones y acaba, 3 generaciones acaba, o la misma generación sale de alguna etnia religiosa. ¿Por qué mencionamos esto? Si la sabiduría y la inteligencia bíblica son tan buenas, son tan prácticas, son tan asequibles, entonces ¿por qué simplemente no todos nos hacemos sabios e inteligentes de acuerdo a la Biblia? Es una pregunta bastante buena. Yo creo que tú has dado la respuesta. El problema es que nosotros como seres humanos no necesariamente seguimos la enseñanza bíblica, sino que seguimos las tradiciones religiosas. Y hay una diferencia tremenda entre seguir tradiciones religiosas y seguir enseñanzas bíblicas. Una cosa es que alguien me lo dijo, una cosa diferente es yo lo leí, yo lo estudié, está escrito, acá dice así y lo voy a poner en práctica, ¿no? Claro, cuando yo comienzo a seguir las tradiciones porque alguien me contó, porque alguien me dijo, entonces muy fácilmente voy a cambiar, porque siempre hay alguien que va contándonos y van diciéndonos las cosas. Pero la Biblia no ha cambiado. Miren que este es el libro más antiguo, no en vano es famoso, no en vano es el libro más leído, el más vendido, el más impreso en este mundo. No hay otro libro que lo compare, lo lleva lejísimo a todos los demás. Entonces, este libro no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Aunque hay algunos que ya lo quieren cambiar ahora en este tiempo, ¿no? Están sacando algunos versículos por ahí, pero de todas maneras sigue siendo el mismo. Y nosotros necesitamos entender que su sabiduría y su inteligencia está a disposición de nosotros. Ahora, Magíster, buscando en el contexto bíblico y entrando a lo que usted dijo de sabiduría e inteligencia bíblica, encontramos un texto en 1 Corintios que dice que la insensatez de Dios es más sabio que los hombres. ¿Será que hay insensatez en Dios? Y si es así, ¿cómo podemos nosotros copiar esa insensatez y adquirirla nosotros? ¿O a qué se refiere en realidad? Miren, yo acabo de decir algo que con certeza, y no quiero ofender a nuestros amigos que nos están escuchando, pero con certeza alguno que está escuchando allá está diciendo, pero lo que está hablando acá mi amigo es una insensatez terrible. Porque lo que él ha dicho ahorita respecto a las nalgaditas de los niños, eso era para siglos anteriores. Claro, desde un punto de vista social, lo que yo he dicho es una insensatez. Lo que yo he dicho es algo que está fuera de lugar. Pero es que la sabiduría bíblica no está en competencia acá. Por lo menos desde mi punto de vista, no tiene que demostrarle a nadie. Lo que tiene que hacer es simplemente decirnos que es lo correcto y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, efectivamente, hay cosas en la Biblia que se nos dice que debemos de hacer, que ese conocimiento nos ayudaría a reaccionar de una manera frente a un problema y podríamos solucionar mejor nuestro problema, pero esa reacción va a ser vista como insensatez en nuestra sociedad. No necesariamente va a ser visto como algo sabio, como algo inteligente. En muchos casos la Biblia va a tener este problema. Cuando entramos
ya al sentido religioso, porque parece que nos estamos metiendo a esta parte. ¿Qué hay de la inteligencia? En el bloque anterior hablábamos que hay factores genéticos, sí hay factores genéticos, pero todo está en base básicamente a mi adquisición de conocimientos. Y ahora con el tema de las inteligencias múltiples, que rompió el esquema de que inteligente es solamente el que es bueno en ciertos cursos, realmente podemos descubrir que todos tenemos algún tipo de inteligencia, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Y nos vamos dando cuenta que no somos inteligentes no solamente en un tipo de inteligencia, muchas veces en 2, 3, 4 tipos de inteligencia al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? ¿La inteligencia bíblica tiene tipos, tiene formas, tiene expresiones o es solamente única? Me refiero a esto porque si quiero adquirir inteligencia bíblica, tengo que ir a la Biblia, ¿no? Y en la Biblia, si voy a ir a la Biblia, basta con mirar cuántas religiones existen para darme cuenta que de repente todas esas religiones no es que puedan estar equivocadas, sino que son diferentes tipos de inteligencia bíblica. Muy bueno el razonamiento, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque nosotros tenemos en nuestra mente, hemos sido creados por Dios como seres inteligentes. Nuestra mente tiene capacidad de recibir. Pero lo que recibimos y lo que está almacenado en nuestra mente es lo que nos hace inteligentes. Hemos sido creados con la capacidad de recibir, pero vamos colocando diferentes cosas en nuestra mente. Y debido a eso también surgen pues diferentes religiones, porque hay algunos que colocan realmente todo lo que la Biblia está, pero algunos colocan, como tú decías, algunas tradiciones, algo de Biblia. Algunos colocan algunas otras cosas más mezcladas porque van a colocar algo lo que alguna otra persona dijo, ¿no es cierto? Entonces, esto que nosotros colocamos en nuestra mente va a hacer que nosotros tengamos distintas religiones, pero este es otro tema, ¿no? La realidad es que Dios nos hizo inteligentes, Dios nos hizo con la capacidad de colocar y nos hizo con capacidades diferentes. Entonces, la Biblia no nos va a decir los diferentes tipos de inteligencia, pero lo que Dios sí nos ha dado es variedad de la forma como recibimos. Pero lo que nos va a dar el conocimiento, lo que llena nuestro cerebro de inteligencia, es lo que nosotros ponemos. Y si ponemos información bíblica, entonces nosotros llenaremos esa capacidad cerebral que tenemos con conocimiento bíblico y seremos inteligentes desde un punto de vista bíblico. Magíster, en los primeros bloques intentábamos buscar la relación o la diferencia entre inteligencia y sabiduría en el ámbito social. Y ahora que tocamos el punto religioso, ¿habrá una diferencia o una relación entre sabiduría e inteligencia en el ámbito bíblico? Por supuesto. Yo diría que es una relación en la Biblia, es una relación que viene uno después del otro. O sea, el inteligente bíblico sí o sí va a ser sabio bíblico. Porque no puede haber un sabio bíblico sin ser inteligente bíblico. Podría hasta haber un inteligente bíblico y no necesariamente sabio bíblico. Pero lo otro es imposible. O sea, yo para poder actuar sabiamente desde un punto de vista bíblico necesito información bíblica en mi mente. Necesito información que Dios me la va a proveer en su palabra. Y entonces recién voy a poder reaccionar, solucionar mis problemas desde un punto de vista bíblico. Por eso yo nunca voy a estar de acuerdo con la idea de que solamente sabio es el que tiene 50 años para arriba o el que tiene 60 años para arriba. Es imposible. Porque ustedes podrían leer más tiempo la Biblia y ser sabios bíblicos, más sabios bíblicos que una persona que tiene 50 años y que nunca ha leído la Biblia. Entonces podemos llegar a la conclusión o hasta este sentido de que uno es parte de otro. Uno es, en el caso bíblico, es como uno es la consecuencia de. Porque si tú tienes información bíblica, entonces tú vas a poder ejercer esa información sabiamente con la ayuda del Señor y vas a solucionar los problemas desde un punto de vista bíblico. No necesariamente así lo mira nuestra sociedad, pero desde el punto de vista bíblico es más o menos así como yo lo puedo ver en la palabra de Dios. Magíster, y otra pregunta más. Usted estaba mencionando que la sabiduría bíblica o la inteligencia bíblica la obtenemos mediante la lectura de la Biblia. ¿Y qué hay de las personas que solo leen la Biblia para conocer más acerca de eso sin necesariamente creer en un Dios? Por eso, lamentablemente, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que hablar de un aspecto que tal vez no todo el mundo lo acepta, y es la presencia del Espíritu Santo, el creer en Dios como un aspecto significativo,
para que nosotros podamos de alguna manera ejercer sabiduría. Por eso yo decía hace un ratito, hasta se puede hablar de una persona inteligente en la Biblia, o sea que conoce muy bien y tiene toda la información bíblica, pero no necesariamente sabia. ¿Por qué? Porque le hace falta ese otro elemento espiritual en el que Dios interviene y te ayuda a poner en práctica esta información de forma correcta. ¿Cómo lo podríamos obtener esto? Eso lo vamos a obtener solamente si nosotros comenzamos a creer realmente en lo que leemos y tomamos este libro no como simple información buena, sino lo tomamos como palabra de Dios y como un Dios real. Tengo una pregunta clara que creo que todos nuestros amigos ahora tienen en la mente. Está bien, ser inteligente y sabio es bueno, es provechoso, nos ayudan a resolver problemas. Pero, ¿qué tan importante es la sabiduría bíblica? Porque yo puedo vivir bien, tener un buen trabajo, terminar mi carrera, tener una buena familia, siendo inteligente, siendo prudente con mis decisiones, sin siquiera haber abierto mi Biblia. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es la ventaja de buscar no solamente ser bueno en mis estudios, bueno en lo que hago, desarrollarme hábilmente en todos los tipos de inteligencia que tenga? Porque todos tenemos la capacidad de aprender y de desarrollar, hay que esforzarse, hay que poner de nuestra parte, pero de igual manera podemos llegar a ser buenos padres, buenos esposos, sin haber abierto la Biblia. Entonces, ¿por qué debería yo buscar a la Biblia si ahorita mi vida está bien? Tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, no golpeo a mi esposa, no tengo vicios, todo me va bien. ¿Por qué debería buscar esa sabiduría y no la que ya tengo? Bueno, capaz yo te voy a responder esta pregunta con mi experiencia. Tú dices una gran realidad, o sea, la gran verdad es de que si nosotros nos vamos a un país musulmán, encontramos sabios e inteligentes allá. Y no necesariamente porque hayan leído la Biblia o tengan la Biblia en sus manos. Y hay gente que nunca leyó la Biblia y es sabio e inteligente desde un punto de vista social, porque tiene toda la información social y soluciona sus problemas con eso, y vive una vida buena y digna, y no tenemos por qué criticar su vida, porque es una vida buena. Entonces, yo voy a decir algo que es importante, esta es una alternativa entre todas, que nosotros tenemos que escoger, y que los amigos que nos miran tienen que escoger. Es una alternativa. Tú puedes escoger la alternativa de encontrar sabiduría, o sea, información, o inteligencia y sabiduría musulmana, puedes hacerlo. Tú puedes buscar sabiduría, inteligencia y sabiduría social, puedes hacerlo. Y puedes encontrar y elegir por esta sabiduría, puedes hacerlo. La única razón por la que nosotros podríamos de alguna manera decir, ok, aquí hay un bonus extra, ¿no? Acá hay un bonus extra. Es primero la garantía que nos da esto de acá, que cuando ha sido puesto en práctica durante los cientos de años, de alguna manera siempre ha dado buenos resultados. Para esta vida también. Pero el otro bonus extra es que esta sabiduría promete algo en el futuro. Esta sabiduría, esta inteligencia, esta información puesta en práctica, promete algo para el futuro. Dice que de alguna forma el que lo pone en práctica, el que goza de esta inteligencia y sabiduría, podrá vivir eternamente, podrá gozar de un cielo, podrá gozar de vida libre de problemas, podrá gozar de una tierra nueva, recreada, de casas hermosas. Entonces hay una promesa para el futuro, no necesariamente para este momento. Lo demás te promete para ahora y hay veces hasta falla. Pero en este caso, demostrado durante miles de años, no falla y todavía además de eso hay una promesa para el futuro. Y me parece que es un bono muy bueno. Con todo lo que estamos conversando, y yo estoy seguro que nuestros amigos en casa están sacando ya sus propias conclusiones. Pero ¿cuál es el punto de toda esta conversación? O sea, ¿a qué debemos llegar a entender? ¿Qué debemos llegar a comprender e interiorizar en la capacidad de inteligencia que Dios nos da para entender? Bueno, lo que a mí me gustaría decirle a los amigos y aquí a los jóvenes presentes es, miren, yo les recomendaría, por favor, que ustedes lean la Biblia, pongan ese conocimiento en su mente y con la ayuda de Dios, creyendo que Dios existe, creyendo que Dios es real, creyendo que Dios está a nuestro lado, podamos poner en práctica esto y con certeza esas serán acciones sabias. Por muy joven que nosotros seamos o muy adulto que seamos, poner en práctica la información bíblica siempre será una acción sabia. Yo creo que ese consejo ojalá podríamos llevarlo y ponerlo en práctica, porque eso nos libraría de muchas dificultades y sobre todo nos garantizaría que en el futuro nosotros gocemos de esa patria, pues donde no habrá problemas ni dificultades que Dios promete para los que acá en este mundo pusieron la información en la cabeza y
practicaron su vida o ejercieron su vida en base a esa información, ¿no? Muchas gracias, Magíster, por habernos acompañado aquí en el programa. Fue justamente Benjamín Rojas, eres docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Tenemos que ir cerrando el programa, queridos amigos, pero antes un texto bíblico que queremos compartir con cada uno de ustedes. El versículo se encuentra en Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bueno, parece que el texto bíblico no necesita mayor explicación. Te invitamos a que puedas adquirir el conocimiento que te va a hacer inteligente y sabio de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te ama mucho y quiere que este tipo de conocimiento transforme tu vida, transforme lo que estás planeando en tu ser. Llega el momento especial en el cual puedes conocer a Dios de manera especial a través del estudio de la Biblia. Y queremos por eso ofrecerte un curso bíblico especial, La Biblia Habla. Para obtenerlo, escríbenos un correo con todos tus datos a la dirección que aparece en estos momentos en pantalla y permítenos entrar en contacto contigo. Estaremos haciéndote llegar este curso de manera gratuita y hasta la puerta de tu casa para que puedas descubrir el grande amor de Dios por ti. Amigos, no hay tiempo para más. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima edición de Controversia.